Ante las muchas dudas y cuestionamientos que existen respecto al regreso a clases, bueno, queridos cadenses, hoy les traemos una entrevista de primera mano con el secretario de Educación de nuestro estado. Hola, muy buenos días. Soy Jorge Enrique Hernández Mesa, secretario de Educación de Guanajuato, y es un gusto para mí el día de hoy compartir con ustedes algunos tips en estos días del regreso a clases y preguntarnos cómo saber si la escuela de mis hijos es una escuela segura, cómo decidir si lo mando, si la mando o no. Algunos tips. Número uno, yo les pediría que fueran a la escuela. Es muy importante que se den la oportunidad de conocer el espacio, las medidas, los protocolos, y que con ellos se den una idea de cómo estarán pasando por cada uno de los filtros sus hijas y sus hijos. Segundo, es muy importante que el proceso de cuidado empiece en casa con el primer filtro, como llamamos en la guía de salud. El filtro es el filtro de papá y mamá, que verifica la temperatura, si tiene algún signo o síntoma, dolor de cabeza, tos, dificultad con la respiración. Ese sería un claro motivo para no ir a la escuela. Sé que puede causar alguna complicación logística, pero es muy importante desde la ética del cuidado mutuo, la corresponsabilidad, el cuidarnos mucho. Tercero, el que puedan hablar con gente que ya estuvo en el pilotaje. Tuvimos un pilotaje por 6 meses, muchas escuelas, cerca de 2000 escuelas tuvieron la oportunidad de vivirlo, hablar con ellos. Nosotros queremos ir ganando confianza poco a poco. El número de alumnos en el aula será un número reducido y todo es tendiente a que vayan ganando ustedes confianza. Finalmente, invitarles a que no se baje la guardia. La escuela es uno de los puntos donde nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, el sector salud, pero ustedes imaginen toda la ruta desde que una persona sale de casa hasta que vuelve a regresar, pasando a veces por el transporte público, entrando a la escuela, eso nos toca a nosotros, saliendo de ella, la vida social, sábados, domingos. Es muy importante que tomemos la responsabilidad en conjunto y que este regreso sea de manera corresponsable. Y bueno, el día de hoy, hablando de qué es aquello que debemos hacer en equipo entre la Secretaría de Educación, entre padres y madres de familia, sociedad en general, sobre todo yo diría la primera recomendación es hablar con las niñas y con los niños. A veces se nos olvida pedirles opinión o preguntarles cómo se sienten. Yo creo que hay que explicar muy bien qué es lo que está pasando. A veces se cree que los niños no están preparados. Yo debo decir, las niñas y los niños en el pilotaje fueron los mejor preparados, pero hay que hablar con ellos, decirles cuáles van a ser sus responsabilidades, nunca quitarse el cubrebocas. Ojalá que en su mochila siempre traigan al menos 2 adicionales, que traigan gel, que se les explique cuáles son los filtros, que no se sientan intimidados. Vamos a estar procurando tener contacto visual con ellos en todos los filtros, que se sientan tranquilos y hacer una semana segura, una semana feliz, que permita que nos mantengamos los niños con los padres de familia en su primer proceso, la escuela, maestras, maestros, que estamos haciendo todo el esfuerzo por generar del primer día una gran experiencia. Sabemos que depende mucho de, como en todo en la vida, cómo me sentí el día 1. Queremos que este día sea un día memorable por haber regresado. Eso nos va a tocar a nosotros en los primeros filtros, el filtro de casa para ustedes, a nosotros el primero en la escuela. Más importante, el filtro en el salón, hablar con las niñas y con los niños. Hay que mantener la sana distancia. Si se nos asignó un lugar, hay que mantenerlo. Posteriormente, en la salida, al ingerir alimentos o ir a la tienda escolar, que debo decir ahora se va a permitir que con todos los cuidados se puedan abrir. Al ir a los sanitarios, al servicio sanitario, que puedan ir a lavarse las manos, regresar con el debido cuidado. Y el filtro último, el filtro de la salida, que nos toca también a nosotros en coordinación con niñas y niños. Padres de familia que sean muy puntuales, vamos a tener entradas y salidas programadas, que no se nos junten turnos, que podamos ser graduales, inclusive en la entrada y en la salida. Y bueno, pues de la salida de la escuela a casa, padres, madres de familia, les toca a ustedes. Hay que cuidarnos juntos, hay que hacer equipo, hay que hacer trabajo común, es por nuestras niñas y nuestros niños.